Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos el domingo, ¿cuál fecha? El 14, Día de Amistad. Entonces, felicidades a todos en el Día de Amistad. Y nos da pena que este año no tuvimos un banquete porque siempre nos encanta comer. Entonces, aquí estamos, hermano, con un mensaje de Efesios sobre los santos, sobre los creyentes, a fin de perfeccionar a los santos. Eso es lo que vamos a estar mirando pronto, pero primero algunas peticiones de oración. Primero hay que seguir orando por la madre de Benjamín. Ella sigue recuperando de su operación y ha tenido un poco unas complicaciones, pero más es dolor, mucho dolor. Hay que estar orando por ella, por Karen se llama. También damos gracias a Dios por Josh, el sobrino de Melba, que se sanó del cáncer, ya está sin cáncer, cáncer free ya. Entonces damos gracias a Dios. Hay que seguir orando por Pastor Heisman. Él ya está con sus complicaciones del cáncer y hay que seguir orando por él. Y también por Bill Edwards, gracias a Dios que está sanando. Lucy Pablino, la sobrina o la prima de Lucy, damos gracias a Dios por ella, está recuperando. Entonces damos gracias a Dios por ella. También hay que seguir orando por los que están sintiendo preocupados por la enfermedad y de dificultades. Entonces pedimos siempre que tú guíes en todo. También pedimos que Dios ayude en cómo preparar Jonathan y Rebecca por los cambios y que pueden seguir adelante. Tania también sigue con sus problemas de salud y eso pedimos que Dios haga algo. Pastor Ray está recuperando, pero todavía falta. Entonces el político, el nuevo presidente, todo lo afán que está pasando, pedimos que Dios sea glorificado en todo, no sea de hombre, pero que Él haga su voluntad. También necesitamos sabiduría para saber qué hacer, para arreglar la situación de las cosas de Tracy, su casa, su van, todo. Necesitamos sus oraciones por nosotros en eso y siempre por la obra, por la salud de todos. Hay que estar orando, hermanos. ¿Ya? Vamos a orar y de ahí entramos en el estudio de Efesios 4. Padre Santo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por tu palabra que es fiel y claro. Siempre necesitamos escuchar de ti. Queremos entender tu mensaje para nosotros. Pedimos por los que están peleando con problemas de salud. Damos gracias primero por los que han sido sanados, que están recuperando, como Lucy Pablino y Bill Edwards, también a Josh. Gracias a Dios que están sanando. Pedimos por los que están luchando con sus dificultades, Tania y Pastor Ray. Y hay muchos que están peleando con dificultades, con problemas de salud. Y Karen, la madre de Ben, pedimos por ella. Pido por los alumnos que están enfrentando cambio tras cambio en sus estudios y en casa, por internet y los de universidad, los que están yendo a las escuelas locales. Siempre pedimos que tú guíes en todo, Padre Santo. Gracias por estar. Ahora pido que tú nos guíes en el estudio hoy. Ayúdanos a comprender el mensaje que tú tienes por cada uno de nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a estar aquí en Efesios 4. Efesios
capítulo 4, versículos 7 hasta 17. Va a ser la lectura. 4, versículos 7 hasta 17 de Efesios. Aquí vamos a leer nomás 2 versículos para el mensaje, para grabarlo ahora. Y empezando con versículo 11, Efesios 4, versículo 11, dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plena de Cristo. Hermanos, aquí estamos mirando esta frase en versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Queremos hacerlos perfectos, queremos preparar a los santos, al pueblo de Dios o la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Para hacerlo perfecto, para prepararlo buenísimo, como habla ahí en versículo 13, hasta que hay unidad, hay conocimiento de Jesucristo, que son perfectos a la medida de Jesucristo. Entonces eso es fuerte. Pero ¿cómo podemos? Hermanos, tenemos que entender, cuando hablamos aquí, estamos hablando de preparar, como preparar un jugador para jugar, para ganar. Hay mucho que hacer, hay que entrenarse para ser preparado. Hay que tener entrenador, hay que tener el equipaje necesario para hacer lo que tiene que hacer, equipamiento también, el coordinador, el apoyo del entrenador, los compañeros del equipo. Todo entra en la preparación o en la perfección, para la perfección de un jugador, para ser bien preparado, perfecto, y esos entrenando con pesos, levantando pesos, corriendo, comiendo bien su dieta especial, preparado. Los jugadores que juegan profesional, entrenan fuertísimo para llegar al punto de estar preparados. Y así aquí está hablando de los santos del pueblo de Dios, que sea perfecto como Jesucristo, que tengamos a esta imagen. Entonces tenemos que pararnos y investigar y comprender lo que está diciendo aquí. Cómo se puede perfeccionar a los santos, cómo se puede llegar a ser perfecto. Bueno, primero, nadie puede hacerlo por sí mismo. Y esos muchas iglesias piensan que yo puedo hacerlo, tenemos que hacer. No es de nosotros, hermanos, que podemos hacerlo. En Romanos 5, 6 habla de eso, porque Cristo, cuando éramos débiles, al tiempo murió por los impíos, por nosotros, los que eran incapaces de ser perfectos, incapaz de hacer cualquier cosa bien. Él murió por nosotros, como habla en Romanos 5:8 también. Pero cuando estamos totalmente incapaces aún para salvar nosotros mismos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios, sin esperanza. Así tenemos que entender, ni uno de nosotros podemos mejorarnos a nosotros mismos y prepararnos o perfeccionar a nos. Y eso, hay muchas iglesias, muchas personas, muchas religiones hablan de que vamos a hacernos mejor. No podemos mejorarnos. Él tiene que transformarnos. Y eso es la diferencia. El versículo 11 habla de
y Él mismo, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. En Romanos 3:11 habla de esto. Nadie realmente son sabios, nadie busca a Dios. Así nosotros, hermanos, hemos dejado los caminos de Dios. En la carne, no, ni buscamos a Dios. Como habla en Isaías 53. Versículo 6 habla de esto, dejando el camino de Dios y no seguirle. Y eso es lo que tenemos que entender. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos hace tomar el primer paso, no nosotros mismos. Él es lo que toma el primer paso, dándonos salvación, la perfección de los santos. Para perfeccionar a los santos, comienza con un regalo. Es el primer paso, la salvación. Sin eso, nada sirve. Nada va a avanzar. Más, como he mencionado de Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros, porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Eso nos da bien claro. Dios mostró su gran amor que nosotros tenemos, que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, y que nos tiene para enviar su Hijo a morir por nosotros. Eso para dar este regalo. El primer paso vino por medio de Cristo. Para aceptar este regalo de la salvación es por medio de Cristo. Para ya empezar el viaje a transformarnos, a justificarnos, a santificarnos, es por medio de Jesucristo. Él es que nos da el poder a ser llamados hijos de Dios. San Juan 1:12. Y no solamente llamado, de ahí empieza la transformación, la santificación de nosotros por medio de Jesucristo. La salvación es por Él, por medio de Cristo, nadie más. Y eso es lo que tenemos que entender. Tito 3:5 habla de eso. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, hermanos, por su misericordia, no por nuestras obras. Eso es lo que tenemos que entender y recordar. El Espíritu Santo, Dios el Espíritu, nos guía en la continua transformación de los santos. Ya el primer paso fue por Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros. Ahora, en el seguimiento de la transformación, de la santificación de los creyentes, viene por el Espíritu de Dios guiando, trabajando, enseñando, animando, levantando, regalando regalos, dones, habilidades para seguir adelante. Mira, hermanos, voy a mencionar, he utilizado esta palabra santificación y justificación. Justificarse o justificación es por Cristo. Somos perdonados y salvados y somos perfectos en los ojos de Dios, santificados, separados, marcados, hijos de Dios. Punto. Nada más. Ya somos, Dios nos ve justificado por Cristo. Punto. Y ahora, santificación es el Espíritu de Dios sigue trabajando, transformándonos, cambiándonos a la imagen de Jesucristo, como habla en versículo 13 de la lectura que hemos leído. Un santo perfecto va a ser como Jesucristo, a la imagen de Jesucristo. Y eso Él está intentando hacer en nuestras vidas, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. En 2 Corintios 5:5 dice que es Dios mismo que nos ha preparado para esto. Así habla en 2 Corintios 5:5. Dios nos ha preparado para hacer esto. Ha garantizado, nos ha dado la garantía del Espíritu Santo a trabajar en nosotros para transformarnos. Y no es nosotros mismos, no ¿hemos podido salvarnos? No, tampoco no podemos
a transformar nosotros mismos. Es Él que va a hacer la obra de transformación, de santificación, como hizo la obra de salvación, justificación. Es el primer paso y de ahí ahora va a seguir el Espíritu trabajando en nosotros. También vamos a leer en San Juan 14, versículos 16 y 17. Sí. Y yo regó al Padre, pidió al Padre, voy a pedir al Padre que dará un consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros y no te va a dejar abandonado, como versículo 18 habla de esto. Ahora el versículo 26 del mismo San Juan 14, 26 habla de mí, más al Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Va a hacernos recordar de la palabra de Dios. Hay que pasar tiempo en la palabra de Dios. Es el Espíritu que nos va a hacer recordar de lo que habíamos escuchado, lo que alguien nos había enseñado de la palabra de Dios, como los apóstoles. El Espíritu ayudó a recordar la enseñanza de Jesucristo. Ahora el Espíritu nos hace recordar de la palabra, de las promesas de Dios. El Padre nos va a dar este abogado defensor o el Espíritu Santo para hacernos recordar de su mensaje. Y eso es lo que tenemos que entender. Él vive en nosotros para ayudarnos a hacer lo que debemos hacer, transformarnos. Y nuestro cuerpo, como dice en 1 Corintios 6, 19 y 20, somos el templo del Espíritu de Dios. Hay que tomar esto en cuenta, que en nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Él está ahí trabajando, renovando, cambiando, transformando nosotros. No es nosotros mismos, no es otra persona, es Él. Tiene que ser la obra en nosotros. Dios mismo. Y eso tenemos que entender, hermanos. Ahí en punto D, Dios nos ha dado dones, dones espirituales y habilidades físicas. Y eso tenemos que entender. Viene de Él, como habló en versículo 11 de Efesios 4:11. Y Él mismo nos había entregado esos dones de apóstoles, unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Eso es lo que tenemos que entender. Eso viene del Espíritu de Dios. Y no es igual a todo. Va a darnos lo que necesitamos para ir transformándonos y para que nosotros podamos ayudar a otros a ser transformados. Él en 1 Corintios 12, versículo 8 hasta 10, y también en Romanos 12, hay una lista de dones, dones espirituales, cuál hay esos listas aquí en la Biblia. También en 1 Corintios 12, 28 hay otra lista breve. Pero los dones espirituales en Romanos 12 son profecía, siervos, enseñanza, exhortación, adivinación, liderazgo, misericordia, sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidad, poderes milagrosos, también profecía, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, aunque eso no se usa hoy día,
y hay administración, hay dones que vienen del Espíritu de Dios y eso tenemos que recordar que Él quiere trabajar por medio de nosotros, transformando a nosotros mismos y a otros también. También Dios nos ha dado talentos para usar en el viaje también, en la transformación. Va a utilizar las habilidades y a veces no va a utilizar las habilidades. Eso no debemos confiar en las habilidades ni en los dones, pero debemos confiar en Él que haga la transformación en nosotros. Ahí es el primer parte de eso, como mencioné, de cómo va a ser esta obra de perfeccionarnos o transformarnos o prepararnos a ser como Jesús. Ahora, ¿por qué Dios quiere perfeccionar a los santos, a la iglesia, a nosotros? El propósito no es para glorificar a sí mismo. Hay muchos que piensan, ahora yo soy bueno, yo soy alguien importante, mira que yo vivo así, yo soy mejor que los demás, que Julano, que otro. No, hermanos, no es para que nosotros recibamos la gloria, es que Él sea glorificado en nosotros por medio de nosotros. Ahí en 2 Corintios 12:5, de tal hombre me glorificaré, pero de mí mismo en nada me glorificaré, sino en mis debilidades. Así Pablo está diciendo, yo solamente en mis debilidades estoy glorificando. Mira que yo soy tan débil. Y es Él que debe recibir toda la gloria, como habla en Jeremías 9:23. Habla de eso también. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba al valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Hermanos, no es en nuestras riquezas, sabiduría, fuerza, valencia, que ya somos fuertes, valientes. No, es en Él. Toda la gloria es para Él, no nosotros. Entonces, ¿por qué nos va a cambiar? No es para que nosotros podamos ser glorificados o reconocidos como buenísimos. No, es Dios que va a hacer la obra. Y eso es lo que tenemos que entender. En 2 Corintios 12, versículo 9, habla de esto, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En nuestras debilidades va a ir transformándonos, haciéndonos perfectos, preparándonos. Vamos a glorificarnos en Él, no más, nada más. Y eso es lo que tenemos que entender. El Dios quiere perfeccionar a los santos para que ellos, primero para glorificar a Él, no a nosotros mismos. Y la segunda parte es para que nosotros podamos servirle como debemos servir al Señor. Y eso es lo que habla en Hebreos 9:14. Menciona esto, que cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestros conocimientos de obras muertas, para que sirvas al Dios vivo, para servir al Dios vivo. Así nosotros estamos salvados, están transformándonos para servirle, y no solamente para que ya se siente bueno, somos buenos, no, para glorificar su nombre, para servirle. Y eso es lo que tenemos que entender. En Efesios 2:10 habla del mismo, que somos la obra maestra de Dios. Y Él nos creó de nuevo en Cristo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Y esas obras, para cumplir hacer sus obras y servirle,
y también en 1 Corintios 9, 19, por lo cual, sentido libres de todo, me ha hecho siervo de todo para ganar a la mayor número, para ganar almas, para servirle. Y eso es lo que otra parte, servirle, pero también para llevar a cabo su obra, a terminar su trabajo, para edificar la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, edificarlo, construirlo. Aun Cristo dijo en San Juan 4, 34, mi comida, todo lo que quiero es servir al Señor, cumplir la obra que Dios me había entregado. Y eso, hermanos, debemos estar pensando también, ¿qué es la obra que Dios quiere darte? Hay que hacerlo más que todo. Como Jesús dijo, mi comida es hacer la obra de Dios, afinar o terminar la obra del Señor. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos, es por Él. Es su obra tenemos que terminar. También, otra parte de eso, hacer la voluntad de Dios, lo que Cristo quería hacer. En Hechos 1:8, pero recibís poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judía, en Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, a testificar de Él vamos a ser sus testigos de Dios. Y nos va a ir transformando para servirle, para hacer su obra, para testificar de la salvación a otros. Y eso es lo que tenemos que entender. Él quiere terminar esta obra a nosotros para que ya podamos testificar, glorificarle, servirle, terminar su obra y testificar en todas partes de Él. Como habla en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id, haz discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Otra parte de la obra y del trabajo que Él quiere que nosotros hagamos es testificar otra vez, hacer discípulos de todas las naciones, de todo el mundo, de nuestros vecinos, de todo, testificar y hacer discípulos de ellos y bautizándoles. Eso quiere decir animándoles a seguir en su camino de Dios y enseñando a los a nuevos discípulos a obedecerle, a prestar atención a los mandatos o mandamientos de Dios, y debemos estar seguros que Él va a estar en nosotros, transformándonos, preparándonos, utilizándonos para hacer esta obra. Y hermanos, tenemos que entender, Él va a hacer esta obra en nosotros, va a ir santificándonos, preparándonos a hacernos perfectos o a hacernos en la imagen de Jesús. Y eso es lo que tenemos que recordar. Para glorificarle, está haciendo eso nosotros para glorificarle, para servirle, para hacer sus obras y para testificar y para ser discípulos en todo el mundo y estableciendo la iglesia. Hermanos, el propósito en perfeccionar a los santos es bien claro, no para glorificar al santo o una persona o otra persona, más bien para alcanzar a los perdidos, para animar a la iglesia y ayudarla a crecer y cumplirlo, terminar al cuerpo de Cristo o a la iglesia, glorificar al Señor y dar todo el honor a Dios, no a nosotros, y vivir en la imagen de Cristo como debemos. Y eso en esta vida debemos estar viviendo
en la imagen de Cristo. No solamente cuando llegue el día que vamos a estar en gloria perfectos. No, hoy debemos practicarlo, vivir así hoy en día. Es como dicen de los entrenadores, los que saben entrenar flojos y nunca juegue bien en los partidos. El que juegue bueno en un partido ya ha practicado, ha entrenado bien. Y hermanos, con ganas. Y ahora estamos realmente preparándonos para la eternidad. Hay que vivir hoy como vamos a vivir por toda la eternidad. Y hermanos, debemos seguir el plan, el propósito de Dios y perfeccionar a los santos. Y Él quiere hacer esta obra en nosotros y quiere utilizarnos para hacer esta obra en otros. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, lleguemos a este punto de ser unidos en la fe, conociendo al Hijo, y un hombre perfecto, y de medio vamos a vivir como Él. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Estamos viviendo así, estamos enfocados en el mismo meta que Él, a perfeccionar a los santos, a que nosotros seamos transformados por el Espíritu de Dios trabajando en nosotros, y nosotros por el Espíritu trabajando por medio de nosotros en la vida de otros para transformar a ellos también. Hermanos, eso tenemos que entender. Él quiere cambiarnos completamente, perfeccionarnos y hacernos a la imagen de Jesucristo. Hay que permitir que Él haga esta obra en nosotros y que nosotros vivamos como debemos. Hermanos, gracias por prestar atención. Vamos a orar y terminar. Padre Santo, gracias por estar. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Guíanos en todo y queremos dar toda la gloria a ti. En el nombre del Hijo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles. Vamos a tener estudio bíblico, ¿ya? Dios les bendiga. Hasta luego.